nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a tiempos modernos. Las guerras más mortíferas no fueron las medievales, fueron las del siglo XX. Las guerras más salvajes no fueron las primitivas, fueron las del siglo XX. Y dentro de esa gigantesca catarata de muerte hubo un instrumento que se empleó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial y que literalmente dejó al mundo sin sangre y sin aliento: los bombardeos masivos sobre población civil. Vamos a verlo. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una innovación bélica escalofriante: el bombardeo masivo y deliberado de núcleos de población civil. Ciertamente, el caballo apocalíptico de la guerra nunca ha ahorrado a los no combatientes, pero nunca, como en la Segunda Guerra Mundial, se usó el bombardeo sobre áreas civiles como arma de terror. Así lo hicieron los alemanes al bombardear Londres y sobre todo los aliados al soltar miles de toneladas de bombas sobre las ciudades germanas, en una carrera que terminó con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué comenzó el bombardeo sistemático de ciudades? ¿Y por qué lo practicaron más los aliados? En realidad, la respuesta está en la doctrina militar de los contendientes. Para los alemanes de Luftwaffe debía servir para destruir la fuerza aérea enemiga y como apoyo a las tropas de tierra para favorecer la ruptura del frente. Por eso, Alemania no desarrolló bombardeos de largo alcance. Era la misma táctica inicialmente de los norteamericanos. Los británicos, por el contrario, abogaban por la utilización de los bombardeos como arma estratégica y estaban convencidos de que una fuerza aérea poderosa podría llevar a una victoria total frente al enemigo. Cuando Alemania decidió atacar por aire Inglaterra, a pesar de sus carencias en material, cometió además el error de bombardear áreas civiles en vez de objetivos estratégicos. Eso lo aprovechó Inglaterra para lanzar una durísima ofensiva sobre poblaciones civiles alemanas, con episodios tan terribles como los bombardeos de Dresde y Hamburgo, ciudades sin relieve estratégico, pero cuya destrucción se empleó como arma política. Por ejemplo, solo en Hamburgo, las bombas inglesas causaron cerca de 50.000 muertos, más de 100.000 heridos y casi 1 millón de desplazados. También los Estados Unidos recurrieron a ese sistema. El bombardeo americano sobre Tokio se cobró 100.000 muertos. Las bombas atómicas posteriores causaron alrededor de 250.000 muertos. El horror de una guerra que se cobró más de 36 millones de civiles dejó huella, sin duda. Con posterioridad, sin embargo, los bombardeos masivos sobre la población civil han vuelto a repetirse en otros escenarios. Una página nueva y muy negra se abriría en la historia de la humanidad. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Una página sobre la que tú escribiste un libro, Europa bajo los escombros, que además fue una de tus primeras obras y que era un magnífico análisis sobre por qué se hizo aquella barbaridad en todos los casos. Y un análisis que ha estado perfectamente resumido en el vídeo que acabamos de ver, porque realmente lo ha sabido sintetizar a la perfección. Sí, es el comienzo del ataque en una guerra que se vuelve, digamos, total y democrática, pues el ataque sobre la población civil. Claro, es tan importante o más que derrotar a los ejércitos en el frente, aquellos que producen la munición para el ejército, aquellos que habituallan al ejército con medicamentos, con alimentos, por supuesto. Hay una diferencia, en todo caso, entre lo que es bombardear un objetivo estratégico en retaguardia, por la industria, por ejemplo, la industria alemana, etcétera, y bombardear una ciudad hospital, como era el caso de Dresde, donde en principio allí no pasaba nada, ni tenía por qué pasar. Hay un salto cualitativo evidente, sobre todo cuando ves las imágenes de la destrucción y cuentas los muertos. Estamos hablando de auténticas hecatombes. Sí, además, en el caso de Dresde era una ciudad particularmente sensible porque era una ciudad de acogida de refugiados que en aquel momento huían de Silesia ante el avance del ejército soviético. Los muertos en Dresde son incalculables, ¿no? Precisamente por cuestión de la cantidad de refugiados que había. Las cifras son siempre discutibles. Sí. Hoy se han tendido a la baja, bueno, hablamos de 30, 40.000 o quizá 50.000 muertos, pero verdaderamente no se puede saber porque los refugiados en definitiva son incontables y tenemos que tener en cuenta que el efecto de los bombardeos, sobre todo las temperaturas a las que ponían el aire, hacía que los cuerpos literalmente
literalmente se disolviesen. Por tanto, no quedaba huella de ellos. Esto es importante decirlo, estamos hablando de bombardeos que se efectuaban no con, perdóneme usted, seguramente la broma está fuera de lugar, o sea, con pepinos que estallaban al caer, sino bombas incendiarias que literalmente hacían arder decenas de metros alrededor de, bueno, decenas y centenares, alrededor de cada uno de los proyectiles, efectivamente disolviendo todo lo que había alrededor. Así era, se lanzaban las bombas, digamos, rompedoras, las bombas que destrozaban, que perforaban los edificios, y detrás de ellas iban las bombas incendiarias que formaban lo que los alemanes llamaban la Feuersturm, o sea, la tormenta de fuego, que como una especie de bola enloquecida iba recorriendo los pasadizos de aire que se formaban en la ciudad, en los edificios, en las calles, y que se llevaba por delante absolutamente todo lo que tocaba y lo que se encontraba incluso a una distancia de cientos de metros. Hacían hervir los ríos, por ejemplo, sí. La gente se arrojaba a los ríos en Hamburgo ocurrió, y no servían de nada. Exactamente. Claro. Oye, una cosa, vamos a ver, cronológicamente, hay un primer episodio que de bombardeo consciente sobre áreas civiles, que es el alemán en Londres. Bombardeo que es producto de un error, no quiero decir que se lo bombardearan por equivocación, sino que es simplemente un error táctico, es decir, le dicen a Göring esto no y él lo hace. Bueno, las dos cosas. Los alemanes bombardean el East End londinense por un error. Pongámonos en la época. Vamos a ver, el bombardeo no era como nos pretenden hacer creer hoy las películas de Hollywood, que eran capaces de poner una bomba en un barril. Sí. Muchas ciudades que bombardearon los alemanes no sabían lo que estaban bombardeando. Por ejemplo, bombardearon Liverpool creyendo que era Manchester. Bien. Con eso yo creo que está todo dicho. A finales de agosto de 1940 los alemanes por un error dejaron caer unas bombas sobre los suburbios de Londres. Hasta tal punto fue un error que la radiodifusión alemana pidió perdón públicamente. Pero Churchill captó la ocasión al vuelo. Claro. Y bombardeó Berlín como represalia, en lugar de aceptar las excusas alemanas, digamos, que hasta entonces no habían bombardeado población civil. Y cuando los británicos bombardearon Berlín, la BBC emitió un programa en el que decían que nosotros no pedimos perdón, al revés, nos enorgullecemos de contarle al mundo que hemos bombardeado la capital de los nazis. La consecuencia fue que Hitler se enfureció y ordenó que el poder de la Luftwaffe cayese sobre las ciudades británicas. Fue un error tremendo, sobre todo por el hecho de que el bombardeo alemán hasta ese momento estaba haciendo un daño terrible sobre los aeródromos y sobre las industrias de guerra. Estaban consiguiendo sus objetivos, los alemanes probablemente no lo sabían, pero Churchill lo utilizó para dejar que la industria británica pudiera respirar de esa manera, ¿no? A partir de ese momento Inglaterra empieza una contraofensiva, tiene mucha más fuerza y además tiene los aviones americanos, con lo cual doblega completamente a la Luftwaffe y hace un triple frente. Por una parte, presas e infraestructuras de carácter civil, por otra parte, infraestructuras de carácter militar y luego ciudades. Y aquí es donde entramos ya en el infierno. Sí, es decir, los aliados tienen varios objetivos, pero es muy curioso que un objetivo confeso, además por parte de ellos, por parte de Bombardero Harris, por ejemplo, ¿no? El jefe de la aviación del bombardeo británica, el carnicero Harris, que reconocía públicamente que la muerte de civiles no era una consecuencia, un daño colateral del bombardeo sobre Alemania, sino que se buscaba específicamente matar civiles. Era un objetivo para, minar la moral alemana y además porque había que castigar al pueblo alemán. Yo sé que ahora algún espectador estará preguntándose, pero bueno, los aliados no eran los buenos. En una guerra no hay nadie bueno, porque no vamos a engañar. Las guerras son guerras y ya está. Esto es así. Los americanos llevaron el asunto ya hasta el extremo en los bombardeos sobre Japón inmediatamente después, años 44 y 45. Y además con unas consecuencias realmente devastadoras hasta el punto de dejar Tokio completamente arrasado y causar 100.000 muertos, 100.000 muertos civiles. Sí, era más difícil bombardear a Alemania porque estaba mucho mejor protegida. Las bajas que padecía la aviación, tanto británica como norteamericana, eran muy elevadas. Tenemos que tener en cuenta que cumplían 30 misiones los aviadores y luego quedaban exonerados ya del servicio. Pero es que con un índice de bajas del 4% había pocos que terminaran aquellos servicios. En cambio, bombardear a Japón era mucho más fácil, tenía mucho menos defensas y las propias construcciones japonesas, muchas veces de cáñamo, de bambú, de papel, favorecían, claro, ya ni las tormentas de fuego. O sea, era como pegarle a un niño pequeño, ¿no? Y claro, el bombardeo sobre Tokio efectivamente produjo 100.000 muertos, así es. ¿Es verdad que se empieza a utilizar napalm o al menos bombas de gasolina precisamente en esos contextos, las ciudades japonesas bombardeadas por los norteamericanos antes de la bomba atómica? Sí, antes de la bomba atómica. Alemania es bombardeada con fósforo y Japón también es bombardeado con fósforo. En definitiva, con napalm, era digamos, el combustible para la Feuersturm, para la tormenta de fuego. Vale. En el caso concreto de Japón tiene unos efectos letales. Japón en aquel momento está boqueando, es decir, Alemania todavía puede hacer una contraofensiva de las Ardenas, pero Japón está boqueando y no tiene en su suelo natal, digamos, que es la propia isla, recursos.
los bombardeos fueron decisivos. Los bombardeos fueron importantes sobre Japón hasta tal punto que culminan en los bombardeos de la bomba atómica. Los americanos, a los americanos les había costado un enorme número de bajas, sobre todo con carácter, digamos, proporcional, tanto Iwo Jima como Okinawa. Okinawa es ya la primera isla del territorio metropolitano japonés, Iwo Jima todavía no, pero Okinawa sí. Y desde luego, digamos que el aspecto apocalíptico de la batalla de Okinawa dejó impresionados a aquellos que combatieron. Los japoneses prácticamente murieron todos, incluyendo población civil en una gran proporción, y los combatientes americanos jamás olvidaron la batalla de Okinawa por décadas que pasaran. Fue una batalla verdaderamente horrorosa. Así que trataban de evitar eso, ¿no? Un día hablaremos de la guerra del Pacífico, que fue realmente absolutamente bestial para los norteamericanos. Fue su verdadero frente de guerra, más que el europeo. Basta contar el número de bajas o ver las banderas de nuestros padres de Clint Eastwood, por ejemplo, ¿verdad? Que es un retrato excelente de lo que fue aquello. Si ya representaban un salto importante los bombardeos sobre población civil, el emplear la bomba atómica ya es el salto definitivo. Y eso es lo que pasará en Hiroshima y Nagasaki, cuando el Japón estaba ya vencido. Sí, hay una polémica que no termina de desvanecerse acerca de por qué el empleo de las bombas atómicas. Rara vez se toma una decisión, sobre todo de ese calado, por una sola razón. Sí. Probablemente se juntó todo. El temor americano a tener bajas, pues puestos a tener bajas, que las tenga el enemigo, es razonable, ¿no? Aquello que decía Patton de tenemos que hacer que el enemigo muera por su patria, no morir nosotros por la nuestra, que en términos de eficiencia pues es lógico. Luego también un aviso a los soviéticos, a los que se les había revelado en Potsdam que tenían la bomba atómica los americanos, y Stalin ni se había inmutado porque era conocedor a través de los espías, algunos de los cuales trabajaban en el proyecto Manhattan, en el proyecto de fabricación de la bomba atómica, y querían impresionarle. Y luego también por castigar a Japón. Estaba ahí, está también en los textos de la época. Probablemente todo eso, digamos, jugó en contra de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que en cierta manera fueron bombardeadas un poco por casualidad también. O sea, el hecho de la elección de que fueran esas ciudades, ¿no? Los bombardeos sobre población civil, desde el punto de vista del derecho internacional, están prohibidos, evidentemente. No por eso han dejado de hacerse. Lo que me llama la atención es que en la literatura posterior, sin duda como un efecto, desde mi punto de vista indeseable, de propaganda de guerra, apenas se piden explicaciones. Bueno, pues porque los vencedores fueron quienes más los practicaron y en consecuencia, como es natural, pues no se les pasa factura. Solamente se habló incluso en Nuremberg de los bombardeos que llevaron a cabo los alemanes, pero no de los que llevaron a cabo los aliados. Los alemanes bombardearon también de forma salvaje, por ejemplo, Belgrado, ¿no? Así es. De una manera absolutamente brutal. Pero indudablemente los aliados, en términos cualitativos, no cabe la menor duda de que dieron un salto importante. Podemos multiplicar por 10 las bajas que los alemanes causaron a sus oponentes, dividir por 10 las que causaron los alemanes en comparación con las que causaron los aliados. Unos 700.000 muertos contra unos 60.000 causados por la Luftwaffe en el caso de Inglaterra, ¿no? En el caso de Inglaterra, porque en el resto del continente, salvo el caso de Belgrado, efectivamente, y creo recordar en Grecia también, bombardeos de ese carácter no hubo más. No hubo prácticamente. Digamos, polémico bombardeo de Rotterdam por parte de los alemanes, que fue 800 muertos, que fue un error básicamente de coordinación entre la Luftwaffe y las fuerzas de tierra, y el de Varsovia, también discutible, pero Varsovia era ciudad de frente, con lo cual creo que sí entraría en ese asunto, digamos, de bombardeo ciudad de frente. Una historia terrible con la que no acabaríamos nunca, porque fue tanto lo que pasó y tan tremendo, pero en fin hay que acabar. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Una historia tremenda. Volveremos sobre ella, naturalmente. Gracias por estar ahí. Buenas noches.